Vamos a ir con nuestro invitado, que es otro analista importante, es Mauricio Alarcón Salvador, quien nos acompaña precisamente desde la ciudad capital. Quiero agradecerle por su paciencia y por el tiempo de espera. Estimado Mauricio, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buen día, Fernanda. Un gusto estar nuevamente aquí contigo en tu espacio en la medida y pues a las órdenes para el análisis que nos corresponde la mañana de hoy. Estimado Mauricio, sin duda, estamos nosotros, todos los que tenemos este interés político, pero sobre todo la ciudadanía está expectante de lo que se conformará en la política pública de aquí a los 4 años siguientes. Si bien se han hecho, lo decía junto a Marcos Salamea, anuncios y avances importantes como el tema de la vacunación, que no deja de ser un eje fundamental para el desarrollo económico. Sin embargo, hay temas pendientes como el recorte a la educación, sobre todo a la universidad, a la educación superior o a la universitaria. El tema que lo ha dicho Marco, seguridad ciudadana, todavía existe esta presencia de estos grupos narcodelincuenciales, de estas megabandas, como lo dice apropiadamente el coronel Cobo, inclusive el nuevo director del SNAI, y así también lo suscribe el doctor Huerta, que el Ecuador se convertiría en un narcoestado, en especial con los viajes que se hacen en pequeñas aeronaves en las provincias costeras, desde donde parte cargado de droga hacia México y otros destinos. Estamos hablando de las provincias de Manabí, en Santa Elena, y claro, también está el tema de la política pública en temas sociales, en temas medioambientales, la equidad de género, y algo que lo hablamos brevemente con Marco y me gustaría profundizarlo contigo, es el tema de la gobernabilidad y precisamente esta trama que significa una alianza entre los sectores del legislativo, la justicia, los sectores sociales, los movimientos políticos y el ejecutivo. Estamos ya con una nueva ministra de gobierno, sin embargo, personalmente siento que este hilo conductor que dejó marcado y el trabajo que hizo César Monge todavía tiene un vacío y no se ha llenado con una persona que se dedique a este trabajo tan delicado pero tan importante precisamente para el Ejecutivo. Mauricio. Efectivamente, Fernanda, como tú lo has mencionado y tengo entendido que en el espacio anterior también se dijo, durante esta primera etapa de gobierno, los 100 primeros días, se ha enfocado todo el esfuerzo en alcanzar esa ambiciosa oferta de campaña, de vacunar a 9 millones de ecuatorianos durante ese periodo de tiempo. Después de haber visto un manejo discrecional, poca información, nula transparencia en el arranque del proceso de vacunación por parte del gobierno anterior, sin duda esto constituía un reto para el gobierno de Guillermo Lasso. Imagínate si es que los ecuatorianos hubiéramos confiado en las, entre comillas, dosis comprometidas que dijo Lenín Moreno, probablemente este rato estaríamos incendiando el país y a la cola de los latinoamericanos en el proceso de vacunación. Recordarás tú, y habrás visto las cifras actuales además, que un alto porcentaje de quienes nos encontramos ya vacunados hasta este momento ha sido gracias a las dosis de Sinovac, la vacuna china, que ni siquiera estaba en los planes de Lenín Moreno, que ni siquiera estaba abierta la negociación. ¿Dónde estarán pues esos millones de dosis que supuestamente Lenín Moreno dejó listas? 14 millones, recuerdo bien. Así es que en buena hora por ese éxito del gobierno entrante. No obstante, los 100 primeros días no son para enfocarse en una sola acción, no son para simplemente dedicarse a algo que por supuesto va a traer consecuencias positivas para el país. No se debe descuidar aspectos fundamentales como la economía, como el empleo, como la seguridad, que hasta el momento no dejan ver. Yo no diría ni siquiera una política, Fernanda, sino una línea de acción clara por parte del gobierno de Guillermo Lasso.
Y no se diga el último tema que tú topaste tan acertadamente, que es el de la gobernabilidad. Se nos dijo que durante los 100 primeros minutos se iba prácticamente a arreglar el país. Sí, por un lado, por la vía de decretos, como efectivamente se lo hizo, decretos importantes para el país, pero se habló de proyectos de ley. Se habló de un trabajo conjunto con la Asamblea Nacional para lograr un resultado positivo y pues si revisamos lo que ha pasado, en definitiva, durante esta primera etapa, aún nos quedan unos pocos días para llegar a los 100 efectivamente, pero solo se ha presentado un proyecto de ley al inicio, el de la Ley de Libertad de Expresión, y hace muy pocos días un proyecto de ley relacionado con los temas de educación superior. Así es que aún hay una tarea enorme, hay una tarea pendiente y una alta expectativa de los ecuatorianos por ver qué pasará. Creo que ahí es donde tenemos que, aún y no por mucho tiempo más, esperar a ver si se aclara el panorama de las líneas de acción y de si efectivamente las políticas del gobierno se enfocan en estos temas que nos importan a los ecuatorianos. Mauricio, temas importantes también, el tema ambiental, te decía, el tema precisamente de género, de equidad de género y el tema de las diversidades. Esto, pues, le tocó a Guillermo Lasso, cuando en ese entonces candidato, empezar a incluirlos en su narrativa discursiva. Los primeros días, es decir, antes de cumplir los 30 días, empezó también a incluir estas palabras o estos conceptos en su discurso, lo cual se vio con buenos ojos para las organizaciones precisamente de lucha por los derechos de las mujeres, niños, niñas, adolescentes y claro que han sufrido algún tipo de violencia y las personas sexo-género diversa. Sin embargo, más allá de incluir lo que también lo vemos, pues, lo veo a título personal positivamente porque esto también enmarca que se empiece a hablar, a incluir estas palabras, estos conceptos en los discursos también de otras autoridades a nivel nacional y que la gente tenga una mejor perspectiva de algo que ha sido no solo un tabú, sino que ha estado expuestos por años y años a discriminación. ¿Qué se ha buscado hacer para que efectivamente esto se vaya haciendo realidad? Es decir, que se vaya reduciendo la brecha de diferencia entre hombres y mujeres, que se vaya reduciendo la discriminación, la violencia. Recordar que en el Ecuador 7 de cada 10 mujeres han sido alguna vez víctimas de algún tipo de violencia. Bueno, en la SUEI en bandera siempre estas cifras con 8 de cada 10. Y a nivel nacional igual sucede con las personas LGBTI, 7 de cada 10 han manifestado sufrir algún tipo de violencia. En la SUEI nuevamente tiene la cabeza 8 de cada 10. Sin embargo, y más allá de estas cifras, claro, ¿qué se hace para que se vaya cerrando estas brechas? Y en el tema, sin duda, ambiental, Tarcisio Granizo nos dijo en este mismo espacio la semana pasada que se ha desmantelado la infraestructura del Ministerio de Ambiente desde el gobierno pasado y que sigue la misma dinámica este gobierno y por ende no se espera ninguna política pública en favor de la preservación, conservación del medio ambiente. Yo esperaría de nuevo que se aclare el panorama en los temas que tú mencionas, Fernanda. Se han visto un par de acciones al respecto por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, específicamente en cuanto a institucionalidad, más que en acciones concretas, pero creo que falta mucho en cuanto a planificación, en cuanto a actividades, para ver si es que efectivamente esfuerzos del gobierno nacional se van a concretar en este tema. De nuevo, todas estas preguntas que nos hacemos, también en materia medioambiental, de violencia de género, de discriminación a grupos y poblaciones vulnerables, hubiera sido bueno verlo durante los 100 primeros días, al menos a manera de esbozo. Pero como lo he mencionado al inicio, el enfocar todos los esfuerzos del gobierno nacional en un tema en específico, con miras a ganar capital político, puede ser una estrategia interesante, pero insuficiente frente a la alta expectativa que varios sectores de la ciudadanía tienen respecto del actual gobierno. No nos olvidemos que ese gran salto que da Guillermo Lasso como candidato
de muy bajo porcentaje en la primera vuelta a ganar la presidencia de la República, es gracias, como tú bien lo decías, a incorporar en su discurso algunos temas que preocupan a sectores que van más allá de la economía o de la cuestión laboral o incluso de los temas de seguridad, que vieron con buenos ojos una posibilidad de cambio, una posibilidad de acciones concretas y en serio para mejorar la situación que actualmente vive el país. Recordemos que dentro de los estándares de seguridad y de violencia, por supuesto, mucho hay que enfocarse en el tema del narcotráfico, en la pérdida de territorio a cargo de bandas de sicarios, pero la violencia de género, como tú bien dices, también es un asunto de seguridad. También es un tema en el que hay que invertir y en el que hay que trabajar y que no basta con, además, medidas reactivas, sino que hay que hacer mucho de manera proactiva para cambiar algo de la mentalidad de los ecuatorianos respecto al tema. No nos olvidemos que además hay resistencia por parte de ciertos actores y ciertos sectores, diría yo incluso ultraconservadores, a que un gobierno como este tenga precisamente un tratamiento diferenciado a estos temas que ellos consideran irrelevantes, pero que en definitiva no lo son. Todos los temas importan, todos los temas preocupan y esperemos que de una buena vez, ganado ya el capital político a partir de la vacunación, esperemos que haya concreciones, que haya propuestas, que haya planes y que haya resultados. Estimado Mauricio, no me queda claro también lo que te decía, el hilo conductor que existía con César Monge. ¿Cuál será esta pieza fundamental? Sin duda, en este rompecabezas de generar un diálogo, el lobbying político, estas alianzas, si es que se quiere decirlo de alguna manera, César Monge fue un hombre estratégico y claro, la actual asamblea está conformada desde esta que fue su estrategia y desde lo que fue su trabajo político. Sin embargo, sin esta pieza fundamental, ¿quién asume estas funciones? Yo no le veo actualmente, lo digo a título personal, a la ministra Vela encaminando este trabajo político, obviamente comunicacional, con el resto de actores fundamentales para el tema de darle gobernabilidad al presidente Lasso, que es fundamental, si no, sus leyes pasarán al gobierno, digamos, al legislativo, sin que se tenga mayoría, no se lograrán concretar desde el enfoque que se busca, se cambiarán, se torcerá el trabajo. Y claro, esto en detrimento del mismo pueblo ecuatoriano. Sin duda, discrepo en un punto, Fernanda. No creo que ya al frente del Ministerio de Gobierno hayamos visto algo de la línea de ejecución de César Monge, pues lamentablemente cuando ya fue designado ministro y durante los primeros días de gobierno se produjo su quebranto definitivo de salud que le motivó a retirarse a su casa. Su presencia física, incluso en el Ministerio de Gobierno, fue limitada. Funcionarios de dicha institución mencionaban que nunca le habían visto, que ni siquiera le conocían, con lo cual creo que el gobierno perdió tiempo valioso de trabajar a favor de la gobernabilidad, a favor de ese enlace y de ese diálogo que debería estar muy presente, en especial cuando tienes de manera directa apenas 12 de 137 legisladores. La cuestión de la gobernabilidad siempre ha estado, después de las reformas realizadas en el periodo anterior, en manos del Ministerio de Gobierno, que tiene un viceministerio sobre la materia, que tiene una subsecretaría para la gobernabilidad. La ministra Vela ha asumido hace pocas semanas el Ministerio de Gobierno, tratando de poner en orden algunos temas que, como digo, César Monge ni siquiera los inició formalmente hablando, y pues esperemos que quienes están a cargo de las dos áreas del viceministerio y de la subsecretaría puedan entrar a un acuerdo de gobernabilidad real, con líneas claras que beneficien al país y que no se constituyan, como lamentablemente algunos asambleístas pretenden a propósito de las denuncias recientes a partir de la negociación y del canje de puestos en el sector público. Hay que mencionar además que mucho de lo que tiene relación con el crecimiento de una bancada al interior de la Asamblea Nacional o con la consecución de ciertos acuerdos mínimos al interior de las comisiones
ha sido producto del jefe de bancada, de la bancada del Acuerdo Nacional, Juan Fernando Flores, quien ha hecho un trabajo muy bueno al respecto, pero que es insuficiente porque debería estar respaldado por las autoridades del Ejecutivo, relacionadas específicamente al Ministerio de Gobierno. Sí, estimado Mauricio, efectivamente siento que todavía esto no se evidencia, no se verifica, pero bueno, estaremos expectantes porque sin duda esto es un tema fundamental, ¿no? Como lo decía, se requiere evidentemente tener esta relación para el tema de gobernabilidad. Sin embargo, el tema fundamental, y creo que ya para ir cerrando este importante espacio de diálogo, Mauricio, es el económico-financiero. Hay muy poca claridad de cuál será la política pública en esta materia. Se conoce simplemente ciertos decretos que ha emitido el presidente, el Ejecutivo, en torno a una política extractivista que va de la mano precisamente de dar los permisos, licencias, que se concesione, que se haga estos trámites lo antes posible. Ha manifestado que evidentemente estaría a favor de todos los tratados de libre comercio con muchos socios comerciales del Ecuador, volver a formar parte de la Alianza del Pacífico y otros estamentos internacionales en donde efectivamente se iría uno haciendo un perfil o desdibujando cuál será esta política pública. Sin embargo, no se nos ha dicho claramente cuál va a ser de aquí a los 4 años esta política en el tema fiscal. Efectivamente, hay reducción importante en ciertos impuestos, pero no se ha solventado cómo subsanar, porque esto va a significar una reducción de ingresos. No está claro tampoco cómo se va a sostener el IES, cómo se va a dar esta solvencia, esta sostenibilidad según el mismo actuarial para los afiliados y para los jubilados, sobre todo para los pensionistas, que es lo más grave. Y claro, una política económica que controle también, en este caso, como mes a mes se sufre un cambio de los valores de los combustibles, en este caso todos han sido para mayor, ¿no? Los últimos meses hemos ido viendo cómo se incrementa poco a poco. Sin embargo, no hay un control en los mercados, es decir, cuál es el valor de los productos de primera necesidad versus este cambio. Y claro, los transportistas han indicado que van a exigir sí o sí que se les reconozca un valor adicional o que se incrementen los valores de transporte. Y el tema también que lo decía Marcos Salamea, arroceros, lecheros, los precios que son oficiales tampoco se cumplen porque es más barato comprar al Perú o porque es más, ellos mismos venden perdiendo para de alguna manera solventar los gastos de inversión previa para su cosecha. No, y creo que todo lo que has mencionado, Fernanda, es la mejor evidencia de una de las debilidades que el gobierno ha mostrado durante estos 100 primeros días, que es la comunicación. Informar sobre lo que hace el gobierno de manera asertiva, para no generar caos y conmoción en la ciudadanía. Decir las cosas que se está haciendo y el fundamento del proceso de toma de decisiones es fundamental. Más aún cuando durante 14 años la ciudadanía se acostumbró a estar permanentemente informada de todo. Óptimo que se haya dicho incluso que se iba a informar únicamente en redes sociales y utilizando el Internet como principal herramienta, pero eso fue debut y despedida con el presidente Lasso. Hizo un intento que no salió, creo, como esperaban y no se lo hizo más. Y mira qué conmoción y qué caos causa cuando además cada ministro es un vocero con sus propias líneas discursivas. Cuando para el tema de la educación se dice una cosa, se explica de una manera, se genera confusión y la ciudadanía no entiende. Cuando en los temas laborales se habla de un asunto sin ni siquiera tener claro el proyecto de ley. ¿Cómo puedo yo anticiparme, Fernanda, a públicamente decir, siendo ministro de Estado en un espacio comunicacional,
que quienes están emprendiendo y contratan gente van a eliminar las indemnizaciones. No sabemos ni siquiera cómo queda el proyecto, mucho menos cómo lo apruebe la Asamblea Nacional y cómo entre en vigencia. La comunicación es fundamental para que la ciudadanía no se deje llevar por desinformación, por noticias falsas o por comentarios políticos manipulados de algunos sectores interesados en generar probablemente caos, conmoción o yo qué sé, pescar a río revuelto para intereses personales. Ahí hay que trabajar de manera decidida, en mejorar la comunicación de gobierno, aspectos como los de los combustibles. Y lo mencioné en algún momento a través de mis cuentas en redes sociales. No es un asunto que demande una mesa de diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno nacional. Fernanda, tú manejas, tú tienes auto, tú también accedes a los combustibles y a ti también te afecta positiva o negativamente que cambie el precio mes a mes, que tengamos un asunto de subsidios. A ti principalmente te afecta el sostener en el tiempo un subsidio, porque la plata que paga esos subsidios no crece en los árboles, sale de tu bolsillo a través del pago de impuestos y tiene que sostenerse de alguna forma por parte del Estado. ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? ¿Por qué otros sectores no estamos pues en la mesa de diálogo del tema de los subsidios? Esto no se limita, insisto, a un grupo de actores y a un grupo de sectores para tratar de calmar las aguas de lo que puede ser después un proceso conflictivo de movilización. Que se tenga en cuenta los ecuatorianos. El presidente Lasso en campaña se comprometió ante muchos de nosotros en hacer efectivamente un gobierno abierto que incluya a todos los actores y a todos los sectores. Hace un momento se escuchaba reuniones solo con ciertos grupos. Y yo podría quejarme de lo mismo. El invitado anterior decía reuniones con gremios empresariales específicos. Yo me voy a quejar y a decir reuniones con actores sociales específicos. La organización que dirijo, Ciudadanía y Desarrollo, Fernanda, tú lo sabes, es el Contacto Nacional de Transparencia Internacional acá. Y para nosotros, por ejemplo, ha sido inconcebible que el gobierno nacional empiece a delinear una política de transparencia y lucha contra la corrupción sin ni siquiera invitarnos a dar un insumo. No se diga de otras organizaciones que durante años venimos trabajando en la materia. Volvemos de nuevo entonces a la planificación desde el escritorio. Cuidado, y eso nos empieza a pasar factura cuando iluminados que simplemente han pasado por el sector privado, por la academia, no contienen la dinámica o no comprenden la dinámica que merece en este momento el país y que fue implantada por los gobiernos anteriores. La gente tiene muchas expectativas del día 101 y a propósito de ese día 101, pues hay que enfocarse, empezar a comunicar bien, empezar a abrir espacios y empezar a darle respuestas a las interrogantes que durante los 100 primeros días lamentablemente no ha tenido la ciudadanía. Yo, Mauricio, bueno, nos enlazamos también con Matías Abad, colega tuyo, bueno, docente universitario también y analista y además un preparador de líderes y lideresas juveniles en temas libertarios. Vamos a analizar precisamente, él es experto y docente en la Universidad de la SUAY, precisamente en hablar de algo que queda pendiente, el trabajo geopolítico, estas relaciones con los países, las relaciones exteriores del Ecuador, obviamente en materia de que sea beneficioso para nuestro país. Y claro, algo que lo ha dicho y que es importante, Mauricio aquí ha comentado, la planificación. Bueno, Marco Salamé hablaba de que se han reunido con ciertos actores sociales. Mauricio indica que efectivamente no han sido convocados todos estos actores o quienes hacen este trabajo en territorio. Y desde luego aquí una premisa y una palabra que me parece que desde el anterior gobierno de Lenín Moreno ha venido a menos y a menos y a menos, y está tocando casi subsuelo. La planificación es un elemento sin duda no solo necesario, sino es un requisito previo para cualquier proyecto, para cualquier gobierno. Se tiene, ¿no es cierto?, un plan para acceder y en este caso llegar a hacer ejercicio de su gestión. Sin embargo, la Secretaría de Planificación adscrita a Presidencia, lo digo porque también como Mauricio y como tú, Matías, estamos también en el activismo social, en el activismo político, nos han llegado unos formularios digital para
que preguntan cosas que lo digo espero no ofender ninguna susceptibilidad, que son de sentido común, que son cosas medio evidentes, obvias, y cómo no se tiene trabajado mayormente una ruta, un trabajo ya de cuál es el mapeo de cada organización que hace, y han cogido, creo, una base de datos reciclada del gobierno de Rafael Correa y empiezan a ver, mandan unos formularios en línea y creen que con esto se ha solucionado y ya están socializados los ejes que son materia pendiente y que deberían venir. Yo he sido categórica en que la planificación es el elemento vital, es inexorablemente ligado con la ejecución, y no solo del Ecuador, sino esto va mucho más allá, los grandes objetivos de desarrollo sostenible, sustentable, que se enlazan en todo el planeta, ¿no? Que son precisamente de las Naciones Unidas, y de ahí ir bajando a territorio, ir encaminando en cada situación, en cada contexto. Esto lo digo, Mauricio, no sé si tienes la misma lectura, no sé tú, Matías, ha venido a -0 en los últimos años, y sin duda esto es la piedra fundamental del desarrollo de cualquier política que se tenga, de cualquier idea, objetivo, misión. Sin embargo, yo siento que es menos 0,000 y de ahí una larga lista de números ceros, porque es nula y menos que nula. Fernanda, y con esto termino para darle el paso a Matías. Creo que en primer lugar este gobierno ha venido trabajando en el Plan Nacional de Desarrollo como manda la ley, aún quedan algunos días para saber el resultado final. Esperemos que se hayan cumplido como manda la normativa vigente, con todos los procesos y todos los estándares, a pesar de las condiciones adversas provocadas por la pandemia, que han motivado que muchas acciones sean netamente virtuales y muy limitadas en lo presencial. Pero quiero volver a hacer énfasis, y con esto termino, en la importancia de que no todo pase siquiera por este proceso del Plan Nacional de Desarrollo, sino con 4 años de gobierno abierto, 4 años de diálogo, de co-creación con la ciudadanía, 4 años de poner al ciudadano como eje y centro del proceso de toma de decisiones, 4 años en los que la burocracia ocupe un espacio horizontal con los actores y sectores debidamente representados en la sociedad civil. Una burocracia, un gobierno de puertas abiertas en el sentido de recibir a todos y no actuar con sesgos. Muchas veces los aportes que vienen de la ciudadanía son fundamentales para hacer un buen gobierno. Esto ya se ha demostrado en varios países de América Latina, y esperemos que Ecuador, como empieza a dar lecciones en el proceso de vacunación, dé dentro de poco lecciones de lo que implica verdaderamente gobernar junto a los ciudadanos. Que la planificación, que la ejecución, que la evaluación de lo que se está implementando sea un proceso permanente y de 4 años, para en el trayecto corregir si es que se comete errores o fortalecer los aciertos. Creo que esa es la clave de tener un buen gobierno y de mantener el capital político que indudablemente, como hemos mencionado durante estos 100 días, el gobierno ha alcanzado gracias al plan de vacunación. Gracias, Mauricio, y ojalá se haga efectivo y que no se use como cliché o como un estribillo que se le usó en otro gobierno, la participación ciudadana, el control social, o que no se prostituya estos conceptos tan importantes, que se dé realmente el poder que se merecen los ciudadanos al mal llamado quinto poder, que se lo usa o se lo ha venido usando con fines protervos, nada más para ciertos actores políticos que fueron en su momento también presidencia. Un abrazo fuerte, Mauricio. Gracias, Fernanda, un abrazo y un gusto dejarte en tan buenas manos como las de Matías. Un abrazo a la distancia.